Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva videoconferencia. Dato curioso, ya habíamos grabado esa videoconferencia, pero resulta que no estaba grabando, entonces es la segunda vez que lo voy a hacer y espero que salga mucho mejor. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Esta es la tercera parte de una serie de videoconferencias que estamos haciendo para platicarles sobre un tema bien interesante que es el de las ventas emocionales. La verdad es que lo que estamos tratando de hacer con esto es romper un poquito el paradigma de lo que significa para muchas personas vender aparatos auditivos. En la videoconferencia pasada hablábamos sobre el tema de las diferencias tan importantes que existen entre las ventas tradicionales, que pues en general se basan en este tema de pues, la presión tal vez, del tema de lo monetario, del tema de la urgencia, pero desde el punto de vista de las promociones, de darle como un sentido como mucho más cuadrado y mucho más pragmático a la venta, en comparación con este tipo de ventas, de las cuales pues, yo soy muy fan y me parecen como una manera muy correcta de vender aparatos auditivos, que tiene que ver mucho más con generar relaciones a largo plazo, con establecer como muy claro que lo único que te interesa es ayudar al paciente y que, como les platicaba la vez pasada, se basan única y exclusivamente en el modelo de consulta de los médicos. Yo soy médico y entonces dentro de mi formación lo que se me ocurrió un día hacer es ¿cómo le hago para mezclar esto que sé como médico y la experiencia que tengo en el mundo de las ventas de dispositivos, específicamente de los auxiliares auditivos? Entonces, pues vamos a continuar con el tema. En la videoconferencia pasada, que fue la parte 2, nos quedamos en esta diapositiva que les estoy mostrando, en donde vemos pues, la curva, ¿sí?, de la emoción, así le llamamos, en donde básicamente lo que tú tratas de hacer durante todo este proceso es hacer que las emociones de tu paciente suban y que luego bajen y que luego suban otra vez, con el objetivo de generar cambios en su cabecita, los neurotransmisores, porque esto tiene que ver con el neuromarketing, que te permita a ti vender un aparato auditivo con menos complicaciones que con el método tradicional. Paréntesis nada más, llevo muchos años vendiendo aparatos auditivos de esta forma y francamente, por lo menos a mí me ha resultado de una manera muy importante. Hace poquito hicimos un piloto de este modelo de ventas con algunos clientes y la verdad es que les ha funcionado muy bien para aumentar sus números. Entonces, no les hablo desde lo que se nos acaba de ocurrir, les hablo por algo que se ha tardado en desarrollar años y que pues francamente me ha costado como acomodar las piezas, pero que hemos visto que ha tenido muy buenos resultados. Entonces, pues bueno, vamos a continuar. La primera fase de la que hablábamos la vez pasada es la fase de introducción y como seguramente lo vieron en el video, en esta ocasión se trata de presentarte a ti como ser humano y como profesionista, en donde decíamos que la principal pregunta que, más bien, el principal comentario que le vas a hacer a tu paciente, a tu prospecto como tal, es contarle qué significa para ti tu trabajo. Es decir, cuál es la motivación que te tiene a ti trabajando en eso y por qué te gusta hacerlo. Partiendo de eso, lo que vamos a tratar de hacer en las siguientes fases es, por un lado, mejorar la confianza y hacer que se fomente un lazo como un vínculo contigo, con tu paciente, y por el otro, empezar a meter sentido de urgencia a través de ciertas estrategias. Entonces, vamos a continuar. La segunda fase se llama fase de presentación. Esta fase es súper importante, todas son muy importantes y lo voy a repetir durante toda la videoconferencia, todas son muy importantes, pero esta segunda fase es elemental para romper con el enemigo número uno de las ventas, que es el miedo. El miedo a que algo salga mal, el miedo a todo lo que me han contado. Nosotros entre los médicos tenemos como muchos chistes locales y uno de ellos es el poder que tiene la comadre en la decisión de un paciente en materia de salud. Ejemplo, oye comadre, no vayas con tal médico porque fíjate que a mí me trató muy mal. Y entonces la comadre es tan poderosa que convence a la otra comadre de ya no ir. Oye comadre, no te pongas ese implante anticonceptivo porque fíjate que a mí me contaron que da cáncer y que te mata y que te pone gorda y demás. Y la gente hace caso a eso. Entonces lo que nosotros buscamos en esta segunda fase es ¿cómo le hago para quitarle el miedo al paciente? Y lo podemos hacer de una manera muy sencilla y muy rápida sobre todo. Estos son los 4 pasos básicos en donde tú te tienes que fijar en esta fase. Lo primero es, a través de tu speech, tienes que resolver las dudas de una manera como, pues indirecta que podría tener el paciente, dando por hecho muchas cosas que te han dicho. Tienes que atacar esta parte de qué ha escuchado de los auxiliares auditivos, sabía que los auxiliares auditivos ya no son como antes y sabía que nuestra marca es la mejor.
Tienes que hacer esas 4 cosas y te voy a enseñar cómo. Vamos a suponer y voy a fingir cuál es el speech que a ti te diría como cliente. Yo ya te dije que mi motivación para trabajar en esto es que me gusta ayudar a la gente y cambiarle la vida, lo cual es totalmente real, pero bueno, lo voy a conectar. Y bueno, señor, no sé si usted sepa un poco de auxiliares auditivos. Fíjese que pues, en los últimos 10 años, ¿qué le digo? 10, 5 años, esto ha ido cambiando de una manera muy intensa. Las tecnologías actuales son mucho más pequeñas, mucho más cómodas. Actualmente pueden hacer cosas como de ciencia ficción. Actualmente son equipos que de verdad le regresan la calidad de vida a las personas, no como antes. Antes existían unos equipos que sí eran muy económicos, pero se llaman amplificadores. Y bueno, yo le tengo que contar que esos amplificadores lo que hacían era dañar mucho más la oreja o el oído de nuestro paciente que mejorar su audición. Y por eso nos encuentra que 100,000 pesos en la televisión y todo el mundo los está vendiendo por todos lados, porque sí son muy económicos, pero no son saludables. Lo que nosotros vendemos no son amplificadores, se llaman auxiliares auditivos porque tienen la posibilidad de hacer que usted escuche de manera modulada y totalmente personalizada. Y además, bueno, ya está de más decírselo, pero la marca que nosotros trabajamos es la marca Signia, es alemana, es lo que antes se conocía como Siemens. Entonces usted sabe que el tema de los productos alemanes brilla por su calidad y brilla por la durabilidad. Ojo que estoy acá contando en el reloj y no me tardé ni 1 minuto y medio en decir todo eso. Y en ese 1 minuto y medio lo que estoy tratando de hacer es de quitar miedos, quitar miedos, quitar miedos, quitar miedos. Evidentemente esto lo hago a manera demostrativa y tú podrás invertirle todo el tiempo que quieras, pero es importante que toques estos puntos porque lo que le estás tratando de decir a tu paciente es, punto número 1, sé un montón de cosas sobre los aparatos auditivos. Punto número 2, ya sé que existen aparatos muy baratos, pero te hacen daño. Y punto número 3, aquí no te va a costar eso, pero lo que te vas a llevar es un equipo que sí te va a dar calidad de vida. Eso es lo que buscamos básicamente en esta fase, tratar de romper los miedos. Y se genera muchísimo, muy rápido. Es importante hacerlo, ¿por qué? Porque ya no es como antes, porque ahora cada paciente que llega contigo seguramente ya buscó más opciones, ya buscó en internet, tiene familia que le ayuda y tiene familia que le enseña cosas. Entonces hay que tener cuidado con eso y tratar de romperle los miedos al paciente. Ok, si continuamos con el diagrama, la siguiente fase ya es la cúspide de la confianza que vamos a generar en el paciente y tiene que ver con un tema que incluso raya en lo antropológico. Es la fase más emotiva, así se llama, fase emotiva. ¿En qué se basa esta fase? Se basa principalmente en hacer una pregunta incómoda, una pregunta de choque que no estamos acostumbrados a responder incluso con gente que nos conoce. Imagínense lo siguiente, ¿qué pasaría si ustedes van a comprar un celular y el que les vende el celular te pregunta, oye, y cuéntame, ¿cómo te hace sentir no tener este celular? De entrada yo me quedaría como, ¿qué? No entendería, me explico, porque simple y sencillamente no estamos acostumbrados a que nos pregunten sobre nuestras emociones y además todavía no estamos acostumbrados a que nos pregunten sobre nuestras emociones cuando vamos a comprar algo. Entonces, y además resulta totalmente ilógico que cuando vas a comprar un celular te pregunten cómo te sentías por no tenerlo. Aquí tenemos la gran ventaja, como se los dije desde la primera videoconferencia de esta serie de videos, de que el tema de la audición es un tema sumamente sensible y sumamente emotivo. Entonces, es perfectamente válido que tú le preguntes a tu paciente, dígame señor, antes de empezar con todo, me interesa mucho saber cómo lo ha hecho sentir su problema auditivo. Y en ese momento el paciente se desprograma porque dice, ok, yo no venía a que me preguntaran cosas. Pero ojo, es una pregunta de quiebre que empieza a distraer la atención del paciente y entonces dice, ok, pues me quiere, o sea, de verdad se está interesando por mí. ¿Me explico? Aquí pueden pasar dos cosas. Tú, si hiciste muy bien las primeras dos fases y si además te has mostrado como una persona con confianza y que genera y que proyecta confianza además, puede que tengas un paciente que va a hacer lo siguiente. Pues fíjese, doctor o doctora, que pues desafortunadamente sí me ha hecho sentir muy mal, ya no me puedo comunicar como antes, ya no puedo trabajar, me molesta mucho que tengo que estar volteando todo el tiempo, que no entiendo lo que dicen las personas. Y entonces este paciente en específico se abrió y te va a empezar a contar y a decir y a decir y a decir y a decir. Tú te vas a dar cuenta, mientras más frecuente hagas este tipo de ventas,
más fácil va a ser que generes empatía y más fácil los pacientes se van a abrir contigo. ¿Por qué es importante que se abra contigo? Porque te lo digo por experiencia. Si un paciente se abre contigo de esa forma, es mucho más probable que te compre algo. Yo podría hablar en porcentajes, yo creo que ya tienes más del 50% de recorrido si logras que para este punto el paciente se abra contigo. ¿Me explico? Entonces es bien interesante porque el segundo caso es el paciente que se va a ofender tal vez un poquito de que le preguntes eso y te va a contestar tajantemente, pues mal. Es más, habrá alguien que te diga, pues ¿cómo quiere que me sienta? Me siento mal porque no escucho. ¿Ahí qué hago? Pues desafortunadamente tenemos que estar picando y picando y picando hasta que se rompa el paciente. ¿A qué me refiero con picar? Seguir haciendo preguntas. Oiga, pero en su trabajo ha tenido inconvenientes o en su familia ha tenido inconvenientes y seguir preguntando hasta que la respuesta sea un poco más sustanciosa. ¿Cuál es el escenario ideal en un paciente de este tipo? Yo lo que busco es que el paciente me diga una cosa como, bueno, sí, es que con mi familia y con mi esposa todo el tiempo me estoy peleando porque pues, ella no entiende que yo lo escucho y piensa que me estoy haciendo y piensa que... Entonces, cualquier emoción. El objetivo de esta fase es generar cualquier emoción. Y ojo, si el paciente se abre contigo tanto como para llorar, yo te puedo decir que es una venta prácticamente cerrada. ¿Vale? Entonces, esta pregunta clave y esta pregunta disruptiva es, ¿cómo lo hace sentir su pérdida auditiva? Si tú lo logras y si lo practicas, vas a darte cuenta que tus números van a empezar a subir, a subir, a subir, pero van a subir por la manera correcta, porque lo que estás haciendo es ayudar a interesarte por el paciente. Si continuamos con nuestra gráfica, vamos para abajo. Y entonces aquí es donde yo les puedo decir que tenemos el nombre más original del mundo en las fases de la venta y que es una fase que donde tienes que poner en juego todas tus habilidades de empatía, tienes que poner en juego toda tu inteligencia emocional, porque realmente vas a trabajar con las emociones de tu paciente. Se llama fase destructiva y vamos a entrarle a algo que se llama el juego del adivino. ¿Qué es lo más grave que puede, y es una pregunta que dejo abierto, ahí pónganme en los comentarios si quieren, ¿qué es lo más grave que puede pasar cuando tú vas al médico? Yo creo que de entrada, que cuando vas al médico te reciba con una muy mala noticia. Que cuando vas al médico y te vas a hacer estudios de sangre te digan que tienes algo. Que cuando vas al médico y te revisa te diga que sí hay un problema importante. Eso evidentemente en todos los seres humanos lo que va a hacer es bajarnos el estado de ánimo y nos va a hacer sentir un poquito mal. ¿De acuerdo? Entonces, esta fase se trata de agarrar todas las herramientas que yo tengo por la audiometría, por la logoaudiometría y transformarlo en un argumento que me permita, por un lado, demostrar los conocimientos que tengo, pero por el otro, demostrar también que hay un problema que se tiene que atender porque tiene consecuencias. Entonces, la primera parte de esta fase es, antes de que tú avientes el diagnóstico como tal y que des las malas noticias, tenemos que jugar al adivino. Esto del juego del adivino es algo que me encanta porque los médicos lo hacemos todo el tiempo y es para demostrarte que sí sabemos de lo que estamos hablando. ¿En qué consiste? El juego del adivino básicamente consiste en generar confianza a través de adelantarte a los padecimientos de tu paciente. ¿Cómo lo haces? Tú ya tienes una audiometría. Antes de dar el diagnóstico, antes de aventarte todo lo que ya sabes que vas a decir, es importante que hagas un ejercicio como el siguiente. Ok, señor, varias preguntas. De casualidad usted tiene, vamos a suponer que el paciente aquí tiene una pérdida moderada, ¿eh? Okay. De casualidad usted pues, ha notado que cuando está en un ambiente con mucho ruido, ¿le cuesta trabajo escuchar? El paciente va a decir, no, pues sí. Oiga, y seguramente también, pues cuando no le hablan de frente, pues no entiende. No, sí, también. Imagínense ahora que tiene una caída en agudos. Oiga, y bueno, se ha dado cuenta tal vez que no escucha muy bien las voces femeninas o las voces de los niños y demás. No, que cree que sí, también. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Estoy transformando la audiometría en argumentos que refuerzan la confianza, porque lo que yo le estoy diciendo indirectamente al paciente es, sé de lo que estoy hablando, no es la primera vez que atiendo a un paciente como tú, llevo mucho tiempo haciéndolo y sé muy bien de qué se trata tu problema, entonces estás en buenas manos. Ese es el juego del adivino y lo hacemos mucho los médicos siempre. Por ejemplo, si yo lo que quiero es generar confianza contigo y tú me dices que traes un dolor de garganta y yo ya te revisé y sé que tienes una faringoamigdalitis, seguramente voy a hacer lo siguiente. Ok, señor, señora, platíqueme un poco. ¿Tiene fiebre, verdad? No, pues qué sé.
Ok, ¿ya ha tenido moco verde, verdad? No, pues que sí. Oiga, ¿y tiene dolor de huesos y dolor de cuerpo y dolor de espalda y demás? No, ¿qué cree, doctor? Que sí. Ah, ok, usted tiene una faringoamigdalitis. Yo ya lo sabía, pero pues lo estoy transformando en un argumento, porque lo que sigue es lo importante. Yo te voy a hacer una receta y te voy a poner el medicamento que yo considero que es el mejor para ti. Tú vas a recibir esa receta y como ya tienes confianza en todo lo que yo te dije y en la forma en la que te revisé y en la forma en la que te traté, pues muy probablemente vas a decir es un medicamento un poquito caro, pero lo voy a comprar. ¿Qué pasa tan frecuente? Cuando tú ya tienes tu médico de cabecera y el médico de cabecera te da un medicamento de patente, tú vas a la farmacia y te dicen, no es que tengo el genérico, pero es más barato. Tú vas a comprar el que te dijo el médico aunque esté más caro. ¿Por qué? Porque lo que estás comprando es la confianza que te dio el médico. ¿Me explico? Entonces, esto es un dato bien interesante. Tienes que jugar al adivino para que puedas pues hacer todo lo necesario para que el paciente crea en ti y que en el momento en el que le presentes los equipos, él sepa que pues está en buenas manos y que tal vez no importa tanto el precio y que si no tiene los recursos suficientes, de todos modos, todo lo que tú le ofrezcas va a ser bueno para su salud. Entonces, bueno, en eso consiste el juego del adivino. Ahora bien, ¿cómo le doy la mala noticia? El dar el diagnóstico es una herramienta poderosísima para generar el sentido de urgencia. Teníamos la idea de que generar sentido de urgencia se hacía como cuando vendes coches. Cómpremelo ahorita y le hago un 20% de descuento. Cómpremelo ahorita y le hago un 30%. Cuestiones así. Ojo, tú no puedes ir por la vida desde el punto de vista de la utilidad de tu negocio. No puedes ir por la vida dando descuentos porque al final pues ya lo que te queda para ti es muy poquito. Sí, tal vez conseguiste una venta, pero no es la forma correcta. La forma correcta es a través de generar urgencia con lo que tenemos, que es el diagnóstico. ¿Cómo doy el diagnóstico? Es más, antes de decir cómo doy el diagnóstico, les voy a decir cómo no dar el diagnóstico. No lo des de la siguiente forma. Esta es la audiometría. ¿Cómo no lo des? Ok, señor, pues mira, esto es una audiometría, de aquí a acá es la audición normal, de aquí a aquí es una pérdida superficial, de aquí a aquí una moderada, de aquí a aquí una severa. Usted, como se dará cuenta, cayó su audiometría porque sí ve, el color rojo es de derecho, el color azul es izquierdo, y bla, 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 bla. No tienen la idea, no tienen una idea de la cantidad de personas a las que he visto dar diagnósticos de esa forma, o dar impresiones diagnósticas de esa forma. Solamente hagan un ejercicio. Punto número 1. No estamos atendiendo con solemnidad al paciente. Al final de cuentas, tú eres el que está acostumbrado a dar muchos diagnósticos y a decir a todo el mundo que tiene problemas auditivos. Incluso para ti como vendedor es una muy buena noticia que la persona haya salido con pérdida auditiva porque le vas a poder vender un aparato. Pero pocas veces nos ponemos a pensar que para el paciente es un trauma, es una cosa grave porque al final de cuentas es una pérdida y él está perdiendo su salud. Entonces, primera recomendación, tienes que ser muy solemne. Yo digo siempre que los vendedores somos actores y que tenemos que interpretar ciertos personajes. Entonces, en este momento tu energía debe de bajar. Después de estar arriba, de cuénteme cómo se ha sentido, ok, ya tenía este problema, bla, 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 bla. Cuando vas a dar el diagnóstico, hasta la voz debe de cambiar. Ojo, hasta la voz debe de cambiar. ¿Cómo doy un diagnóstico? ¿Cuáles son las recomendaciones? Punto número 1, debes de ser muy solemne, debes de respetar el duelo de la persona. Punto número 2, no ocupes tecnicismos porque eso no sirve de nada. Punto número 3, trate de hacerlo lo más simple y numérico posible. ¿A qué me refiero con numérico? En la cabeza del adulto mayor se queda mucho más grabado un porcentaje que si es superficial, moderada, severa, profunda, porque además el decir superficial, moderado, severo o profunda nos arroja al término, al campo de la subjetividad. Lo que tal vez para ti significa severo no es lo mismo que para mí. O por ejemplo, siempre me preguntan, es que los pacientes con pérdida moderada no me quieren comprar audífonos. No te lo compran porque dices la palabra moderada. Porque para mí moderado es como que no pasa nada, como que pues apenas voy empezando. ¿Me explico? ¿Cuál es la recomendación? Si bien es cierto no existe una forma para transformar esto en números y decir un porcentaje específico, pues tantéale un poco. Es mucho más sencillo e impactante que le digas al paciente, usted tiene una pérdida del 30% de la audición, a que le digas que tiene una pérdida moderada. Le dice mucho más. Porque además lo que nosotros buscamos es que el paciente llegue a su casa y que cuando su familia le pregunte, ¿qué te dijo el doctor?, él le diga, ¿sabe qué? Es que me dijeron que tengo una pérdida del 30%. Es mucho más alarmante,
a decir es que tengo una pérdida moderada, porque tal vez el hijo lo que va a entender es, no está pasando mucho, no pasa nada, ¿de acuerdo? Y además queremos caer en esta competencia de lo que yo llamo cariñosamente el efecto abuelita. Seguramente ha pasado, les ha tocado a ustedes, sobre todo si son médicos. Cuando tienes algún paciente nuevo y que trae sus estudios y te lleva el estudio nuevo, no sé, sale con la glucosa en 200, el paciente te dice siempre, uy, no, doctor, ya hace 2 meses me la tomé y andaba en 600. Y ojo, si van dos personas, es, sí, pues tú andabas en 600, pues yo andaba en 900 y demás. ¿Por qué? Porque el tema de los números, sobre todo en cuestiones de salud, se queda muy grabado en la cabecita de los pacientes. Entonces, es un número con el que van a estar jugando. Ahora imagínense lo siguiente. ¿Qué pasaría si el paciente tiene una pérdida severa y ustedes le dicen, es que ha perdido aproximadamente el 50% de la audición? Lo que yo estoy generando es una sensación de urgencia, porque lo primero que va a hacer el paciente es llegar con su familia y decirle, es que ya perdí la mitad de mi audición, ¿qué vamos a hacer? A eso me refiero con transformarlo en números y hacerlo lo más sencillo posible, ¿de acuerdo? Ok, otra recomendación que les hago es, tenemos que fatalizar el desenlace, pero por supuesto que sí, porque al final el que le metamos como un poquito de fatalismo va a hacer que el paciente tenga la urgencia de comprarse el auxiliar. ¿Cómo fatalizo? Pues hablando de las consecuencias. Háblenle, por ejemplo, de que un oído no estimulado tiene mucha más probabilidad de padecer tinnitus que un oído que sí se estimula. Háblenle, por ejemplo, del riesgo de accidentes que puede tener por no escuchar. Háblenle, por ejemplo, del aislamiento y la depresión que se pueden generar por no escuchar. Pero digan cosas reales que puedan pasar al final del día y que esto se transforme en algo que motive al paciente para que vaya con su familia y diga, es que yo no quiero que después me estén zumbando los oídos, es que yo no quiero aislarme, es que yo no quiero que me pase algo más por no tener mi aparatito, ¿de acuerdo? Y finalmente, pues vamos a enfatizar el momento en el que está. ¿A qué me refiero con esto? Que en últimas yo voy a cerrar mi speech diciendo, ok, usted está así de mal, desafortunadamente, señor, pues le tengo malas noticias. Pues sí, el estudio nos acaba de corroborar que sí tiene una pérdida auditiva. Y bueno, también desafortunadamente tengo que decirle que tiene una pérdida del 50% de la audición. Esto es delicado porque, bueno, es un problema que va a seguir avanzando y si no hacemos algo en este momento, usted tiene mayor probabilidad, pues, de entrada de padecer una cosa bastante grave que se llama tinnitus, es decir, el zumbido. Esto se da por no estimular los oídos. Entonces usted requiere un apoyo para eso. Otra de las consecuencias que podemos tener, evidentemente, es que si usted se sigue exponiendo a un ruido muy alto en la televisión, en el radio o en los audífonos, porque ya no escucha, pues evidentemente su problema auditivo va a avanzar. Y en últimas, pues el riesgo de que usted tenga un accidente también es mayor, porque según el resultado que tengo aquí, pues puede que usted ya no escuche el teléfono, que ya no escuche una alarma, que ya no escuche el timbre. Entonces, pues bueno, estas son las situaciones complicadas. Pero bueno, la buena noticia es que está en un muy buen momento para hacer algo al respecto. Y le tengo que reiterar lo que le dije al inicio. Afortunadamente aquí nos dedicamos a ayudar mucho a las personas y está en las mejores manos. Y ¡pum! Ahí se cierra esa fase. Lo que estás haciendo es, si bajarlo, decirle que tiene un problema, tal vez genera un poco de angustia, pero después das como una esperanza y empiezas como a avanzar un poquito en este camino de generar urgencia. Repito por tercera vez, para vender no es necesario bajar el precio. Para vender hay que saber trabajar con los argumentos, saber defender el producto y lo más importante, saber entender que si tú estás enamorado del producto, lo puedes transmitir a alguien más, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, la siguiente y última fase es la fase de resolución. Esta la vamos a ver en la siguiente videoconferencia, pero en teoría es el cierre de ventas desde el punto de vista emocional. ¿Cómo le voy a hacer para cerrar? Aquí no vamos a hablar de cosas como los cierres tradicionales, que si el de Benjamin Franklin, que si el de doble alternativa, que si el boomerang, que si... Aquí hay una forma mucho más pues del corazón para cerrar la venta. Y si se acuerdan, espero que lo recuerden para la siguiente videoconferencia, de estos dos pacientes, del que sí se abrió contigo y del que no, hay una manera bien interesante para atender a cada uno de ellos y tratar de cerrar tus ventas. Vamos a platicar en la siguiente videoconferencia de lo que significa la personalización del servicio o customización, que es un anglicismo horrible, pero pues así se dice.
O vamos a platicar también de cuáles son las formas en las cuales tienes que presentar tus productos, y del más caro al más barato, o le presentas uno, o le presentas cinco, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la siguiente videoconferencia va a servir para cerrar este tema, para dar algunos puntos clave y para dar una retroalimentación de todo el proceso en general. Hasta aquí lo vamos a dejar el día de hoy. Les agradezco muchísimo que hayan visto esta videoconferencia. No dejen de comentarnos, de mandarnos mails, de platicarnos cuáles son sus inquietudes, y bueno, con todo gusto las atendemos. Les mando un abrazo gigante, les repito mi nombre, soy el doctor Mario Laguna y nos vemos la siguiente semana. Hasta luego. Gasmet, connecting our senses.